Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues mira, vamos a ir enseguida con una entrevista con Luis Benguerel, que es experto en el mercado de derivados y ha estado siguiendo esta movida que hemos tenido con el petróleo. Pero antes, mira, os quería contar un poco la historia, hacerla sencilla para los que os lo habéis perdido. El pasado 20 de abril del 90, pues este pasado 20 de abril, que no fue el 90, pero sí fue del 2020, vimos algo histórico, nunca visto. Es una caída en el precio del crudo, del crudo estadounidense en concreto, que por las siglas es WTI, West Texas Intermediate, WTI, que llegó a entrar en negativo, llegó a cotizar en negativo el futuro. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué llegó a pasar esto, un futuro, algo como el petróleo cotizando en negativo? Tenemos que buscar la respuesta precisamente, mira, en este pueblo que ves aquí, ahí lo estás viendo en imagen, Cushing, en Oklahoma. Nos va a dar una pista bastante interesante. Este es un pueblito en el que viven 7.700 personas, está al norte de Dallas. Bueno, para los seguidores del mundo de la inversión está un poquito abajo de Omaha, ¿vale? De la tierra de Warren Buffett, hay otro estado entre medias, pero bueno, está en esa misma línea, en el eje más o menos. Este es un pueblo que en el pasado sí tuvo muchísima infraestructura y demás, pero que ahora básicamente es conocido precisamente por tener tanques almacenadores de petróleo, ¿vale? Petróleo que se extrae, buena parte del petróleo WTI, lo que hace es que se almacena en estas instalaciones, en estos tanques, en estas cuevas de Cushing. Y la capacidad de almacenaje que hay, ahí estáis viendo las fotos de estos tanques de almacenaje, la capacidad de almacenaje se tiene un poco como medición de la capacidad de mantener, de guardar petróleo en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Fruto de la recesión en la que ya estamos metidos, de la parálisis económica mundial, se está produciendo un petróleo al que no se le da salida, porque no se le puede mandar, porque los aviones no vuelan, porque los coches no circulan, porque no hay obras en las que se gasta combustible. Entonces, como ha caído tanto la demanda, el petróleo se queda ahí almacenado, ¿vale? Habréis oído que la OPEP recortó, OPEP Plus en realidad, que incluye algunos países más, recortó la producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, porque está cayendo tanto la demanda que es mucho más que esos 10 millones de barriles diarios, se estiman 20 millones de barriles de hecho. Con lo cual, ahí está, como precisamente además los precios del petróleo se habían hundido, mucha gente compró petróleo a lo loco y lo tiene ahí almacenado, ¿vale? El petróleo lo tiene almacenado. Vamos a verlo ya todo con Luis Benguerel, que nos va a explicar bastante mejor esta situación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Luis, bueno, nos seguimos desde hace bastante tiempo por Twitter, ¿verdad? Y Yo nos creo hemos tomado que, más de un café también. yo creo que igual hace 8 o 9 años, ¿no? Ya, o 10. Sí, 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 yo creo que los orígenes de cuando empezamos a volar en Twitter. Bueno, pues Luis vamos, en su Twitter pone que lleva en bolsa desde 1995, que si me salen bien los cálculos, pues son 25 años. Bolsa, mercados de renta variable, renta fija, futuros, divisas, o sea, un poco de todo. Y pensando, bueno, está haciendo tweets también bastante interesantes con el tema del petróleo y compartiendo enlaces también muy chulos. Y le dije, oye, vamos a charlar un rato para conocer cómo lo estás viendo tú y qué crees que puede pasar con esto, ¿no? Porque primero, tú que llevas 25 años en mercado, Luis, ¿qué te ha parecido la locura de estos días con el petróleo llegando en el futuro más cercano a por encima de menos $40? Pues la verdad es que histórico. Lo comentamos en redes y es histórico. Bueno, fue impresionante. Creo que en las próximas jornadas veremos algún fondo con problemas que saldrá a la luz. Ya hemos visto algún que otro broker que ya está contando pérdidas. Y la verdad es que, bueno, realmente la pérdida del cero fue entrar en modo pánico, pero pánico de verdad. O sea, te miras el gráfico intradía que ahora tengo abierto aquí de Reuters y
3 minutos, claro, es que no habían posiciones. O sea, yo no lo vi en tiempo real, pero como he sido durante 15 años operador de renta variable y de futuros, el director de una mesa de operaciones, por lo tanto sé cómo funciona, me imagino que es que no tenía que haber posiciones de dinero y deberían estar saltando los sistemas automáticos, tapándose uno delante del otro, que es lo que acostumbra cuando los sistemas de alta frecuencia se ponen a tapar uno encima de otro, hasta que alguien puso papel ahí en 40 y compró. Y luego veo que rebotó rápidamente a -15 y volvió a caer a -40. O sea, es aquello típico de que no hay posiciones de dinero ni papel, ahí nadie defendía nada. Y luego sí que poco a poco fue recuperando. Claro, porque, o sea, ya hemos intentado explicarlo como muy básico, ¿no? Cómo funciona esto, porque de pronto está el contrato que vence y entonces en este caso particular pues tienes que comprar los barriles tal cual y tienes que meterlos en algún sitio. Pero esto es habitual, o sea, es normal que en el mercado de futuros el futuro sobre un activo luego lo tengas que comprar físicamente. Sí, en muchos mercados de futuros sí, o sea, es contrapartida, ¿vale? Entonces, lo que sí que es verdad es que normalmente cuando llega vencimiento se hace el famoso rollover, que se llama, ¿vale? Que es comprar el siguiente vencimiento. Es cierto que los grandes fondos y los grandes inversores, este rollover, incluso los ETFs, deberían o lo hacen por norma general entre 8 y 3 días antes. Nunca van a los 2 últimos días porque normalmente, por una simple razón, porque normalmente el futuro, pero también pasa con futuros sobre índices, se seca el volumen, empieza a secarse el volumen y al haber menos posiciones es cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero en este caso yo creo que fue un extremo, o sea, el momento crítico fue la pérdida de los $10, $10 eran los mínimos desde los años 80 y es cuando entraron en modo pánico y estoy convencido que mucha gente, bueno, yo no lo sabía, que podías perder los cero, que podías estar en posiciones negativas, ¿no? Es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? O sea, estamos viviendo cosas que parecían impensables, pero de todo tipo. O sea, desde que ya llevamos acostumbrados varios años a los tipos negativos en la deuda pública, pasando por el tema de que el depósito no solo no te paga, sino que te van a cobrar, que la hipoteca pasa lo contrario. O sea, realmente, lo que digo yo, estamos viviendo cada día un acontecimiento histórico en mercado. Es que es así. Sí, correcto, exacto. Y el último fue este. Tú llevabas un contrato y como me parece que venían un contrato de futuro del WTI, ¿vale? Sí. Me parece que te daban $40,000 porque no sé si son 1.000 barriles que toca por contrato o una cosa así, ¿no? Por lo tanto, imagínate que te lleguen a pagar, aunque luego tengas que, es cierto, por eso viene todo, es un problema logístico de almacenamiento y de transformación y que a día de hoy no saben dónde almacenarlo, porque hay que recordar que todo esto viene desde hace mes y medio, 2, cuando empezó la pelea entre Arabia Saudí, protegido por detrás de Estados Unidos, contra los rusos y empezó a bajar el precio de los petróleos a nivel mundial. Y entonces, pues no, lo normal es que a medida que van bajando los precios, las grandes empresas estuvieran comprando y cargando sus almacenes. Por lo tanto, claro, cuando ha llegado a este extremo es que no hay sitio. Hoy estaba leyendo una noticia en Reuters que están como locos buscando. Hay que recordar que en Estados Unidos lo almacenan en cavernas, ¿vale? Pero ya las tenían encargadas al 100%. Están buscando cavernas nuevas, están buscando barcos petroleros para tenerlos llenos y si no también en vagones de trenes especiales. Pero es que casi todo está lleno, entonces tienen la gran dificultad de dónde almacenar el producto, teniendo presente que este vencimiento que ha empezado hoy, posiblemente cuando cierre el vencimiento aún tendrán un problema logístico, porque aviones parados, todo parado, la economía parada a nivel mundial. Y por lo que también leía, en el caso del petróleo, en el caso sobre todo del Brent, es más rápido, tarda entre 15 y 20 días en una reducción de la producción, pero en el caso del petróleo, que nos afectó ver el precio por debajo de cero, que era el americano, ahí se tardan una media de 45 días en bajar la producción, por lo tanto aún les queda días para realmente que se note la bajada de producción o la parada incluso, ¿no? O sea que no es descartable que veamos incluso precios negativos otra vez, desde luego, incluso por debajo de la otra vez, ¿no? Si volvemos a ver un pánico similar. No es posible, realmente, hay que tener presente que yo también creo que, yo creo que es posible verlo, al fin y al cabo
el mercado en estas situaciones se mueve mucho más por psicología, ¿vale? Sobre todo cuando se pierde puntualmente, después entran a trabajar los sistemas automatizados, pero en primer momento se mueve por psicología y es un poco, yo creo que todos los países hemos pasado lo que si nos miramos en la parte económica o normal, las 3 fases del COVID, ¿no? La primera fase es que ves al vecino que está mal, pero te piensas que a ti no te va a pasar nada, y aquí lo vimos en Italia, ¿vale? La segunda fase es cuando empiezas a ver que aquí entra y que empiezan los pequeños parones y te empiezas a preocupar y ves que la economía será afectada. Y la tercera fase es cuando ya estamos en parón total de economía y entonces te das cuenta. Entonces supongo un poco que en Estados Unidos, que al final es un mercado americano y todos sabemos que es quien mueve los mercados, ¿no? Ellos acababan de entrar justo hacía poco en esta tercera fase de todo parado. Y claro, el sentimiento también se vuelve mucho más negativo, ¿no? Para los brokers y para los especuladores. Y sobre todo, pues el momento de pánico cuando lo ves perder. A partir de ahí, el próximo vencimiento, pues que está relativamente cerca, es el día, espera, porque de memoria es 3 días antes del 25 del mes que viene, ¿vale? Se mueven así. Pues a partir de ahí, el próximo vencimiento, veremos si no ha cambiado mucho la situación, es posible que también volvamos a perder otra vez los ceros. No sería descartable, porque al fin y al cabo, si todo el mundo tiene suficiente petróleo, no sería descartable. Y este es el 19 de mayo, veo. Bueno, pues vamos a ver ahí, ¿no? Ya nos queda un mes, menos de un mes ya. Vamos a ver. Sí, exacto, queda menos de un mes. Sí, no, a ver, básicamente yo creo que es un producto, bueno, siempre ha sido un producto especulativo, que hay que ser muy prudente para invertir en el caso del petróleo y más prudente en el caso de un minorista. O sea, nosotros como institucional, en la gestora que estábamos, nosotros teníamos una posición bajista desde noviembre del año pasado, pero te soy sincero, cuando hubo la primera caída fuerte que bajó un 30 y pico %, si recuerdas, hace un mes y medio, a nosotros por volatilidad el sistema nos dijo que teníamos que salir y como la volatilidad nos ha frenado en ese momento hemos estado fuera, ¿vale? Y el fondo no volvió a tomar posiciones bajistas en ningún momento. Bueno, ya sumamos y ya estás fuera, pero y te lo digo desde el punto de vista institucional. O sea, que desde el punto de vista del inversor, yo que he trabajado con muchos especuladores, pues mucha prudencia, o sea, porque realmente cuando hay volatilidad es cierto que hay gente que la sabe mover muy bien y se gana muy bien la vida, pero también es cierto que hay gente que se funde toda la cartera. Tú fíjate, yéndose a negativo, la de arruinados que habrá con posiciones apalancadas sobre el petróleo el otro día, ¿no? O sea, que habremos tenido ahí gente perdiendo muchísimo dinero. Sí, había uno de estos grandes brokers a nivel internacional que hoy estaba hablando que ya tenía un primer agujero, bueno, que habían ya pedido mayores garantías y tenían una pérdida de 88 millones de dólares que había que reclamar, por lo tanto. Pero a mí me preocupa más que es bastante común y todos lo sabemos que hay muchos grandes hedge funds que son por norma vendedores de opciones, vendedores de puts básicamente, ¿vale? Bueno, pues todos estos vendedores de puts yo supongo que fueron los que estuvieron provocando las últimas regadas por cobertura de la posición vendedora de put. Entonces habrá que ver si también no ha afectado a más de algún gran fondo de materias primas o así. Porque alguno puede, si no lo ha sabido gestionar bien o no había hecho el rollover o aún tenía posiciones, le puede haber hecho mucho daño esta posición. ¿Y qué es lo peor que puede pasar ahí? Que el hedge fund acabe quebrando por la deuda que había, por el apalancamiento que tenía, y que luego las entidades financieras que tuvieran las líneas de crédito con este hedge fund también tengan problemas gordos. ¿Ese es el peor escenario? Bueno, normalmente lo que debería hacer el hedge fund es cerrar e intentar liquidar las posiciones, porque no significa que toda la posición la tuviera en la misma contrapartida, ¿vale? Hay que tener presente que sería lo más normal, sería que tuviera ya nuevos rollovers y que si también trabajara, por ejemplo, en el caso de petróleo, pues también tuviera posiciones del Brent, ¿no? Que aún se mueven 19, sí que es cierto que estaba en 30, pero aún tendría posiciones razonables, por lo tanto no era, ¿vale? Sería... la opción es las puts, pues habría tenido que pagar toda la pérdida. Claro, igual normalmente cuando haces esos números calculas que en el peor de los casos te vaya a cero, pero claro, no ha sido así. Se ha ido a negativo, por lo tanto la pérdida es mayor. Por eso yo entiendo que cuando vieron eso
las segundas regadas y terceras durante el rato era que estaban cerrando posiciones de cobertura, ¿vale? Al final, si tú has vendido una put te has puesto muy alcista porque lo que has hecho es venderle un seguro de bajadas a otro, ¿vale? Por lo tanto, tú lo único que has hecho es ingresar la prima. Si no has hecho una cobertura bien hecha cuando ha perdido tu precio, que era la prima, el ingreso de la prima, lo que tienes que hacer es ir y vender futuros, ¿vale? Para cubrir esa posición. Entonces, claro, pues si tu posición estaba calculando que como mucho era cero, es que tengo mis dudas que realmente todos los gestores supieran que podía llegar a perder el cero y seguir bajando, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, que en las próximas semanas iremos viendo, sobre todo, ya digo, creo que más serán fondos extranjeros, ¿vale? Veremos a ver qué pasa con estas posiciones, pero bueno, estamos viviendo la historia, o sea, esta es otra más desde los que llevamos muchos años en bolsa, es otra más que para contar en las batallitas de bolsa. Desde luego. ¿Y cómo te huele a ti en general el mercado? Porque tuvimos la caída vertical fulgurante, luego hemos tenido este rebote y ahora parece que estamos ahí en una situación que no sé tú cómo la estás viendo. Yo lo veo normal, ¿vale? Lo veo normal dentro de lo que es un mercado, posiblemente que entremos en un mercado bajista durante un tiempo, ¿vale? Si nos miramos otros mercados tal como han caído y nos basamos, por ejemplo, pues en el VIX, como mucha gente comentaba así, es lo normal. Los primeros momentos de caída son momentos de pánico que, como siempre se ha dicho, el efectivo es el rey, ¿vale? Y eso significa que el mercado no selecciona nada y veíamos caer el oro, veíamos caer valores refugio, lo veíamos caer todo, incluso, bueno, fíjate que luego con el rebote empresas que les estaba yendo mejor el negocio que nunca, como Amazon, también cayeron en un primer momento y luego con el rebote se han ido a hacer máximos históricos, ¿no? Entonces yo en la primera fase es lo más normal, se vende todo porque lo que está buscando muchas compañías que están invertidas o inversores es tener liquidez para estar prevenido, ¿no? Y ahora la segunda fase ya es más selectiva, o sea, y eso significa que los índices pueden o seguirán bajando, ¿vale? Pero más en un goteo. Entonces, si nos fijamos un poco en el 2008, tuvimos las primeras caídas muy fuertes, ¿vale? Luego tuvimos igual también un buen rebote y ahora sería lo normal empezar si realmente la economía se va a estar mucho tiempo parada, ¿vale? O va a costar arrancar, porque al fin y al cabo aquí nadie nos cuenta cómo vamos a volver todos a la nueva normalidad. O sea, ya no la normalidad anterior, que tardaremos X años, sino a la nueva normalidad tampoco nadie nos sabe contar cómo iremos, ¿no? Entonces lo normal sería volver a ir a tantear mínimos y si se pierden sí que podemos ver momentos puntuales de más volatilidad, de dispararse un poco el VIX y entrar en una fase de goteo, pero ahí sí que hay que ser más selectivo porque es cuando vemos que se comportan entonces mejor los valores refugio, ¿no? Los que están ganando dinero, pues como hemos comentado en el caso de Amazon, que con este rebote se ha ido a máximos históricos, o podemos ver mejor comportamiento en según qué materias primas típicas del platino o el oro, ¿vale? Entonces, en esta segunda fase, si llegamos y perdemos de nuevo estos mínimos, es cuando el mercado ya se vuelve más selectivo, ¿vale? Es un poco lo que creo que puede pasar. Un rebote en V de aquí a final de año, pues francamente, por muchos bancos centrales que estén ahí me sorprendería. Hay que recordar que en el caso del S&P llevaba 11 años subiendo sin parar. Entonces, es que tampoco pasa nada. No sé, yo creo que no pasa nada por una corrección. Y al fin y al cabo, normalmente en estas, si las correcciones son así medianas, largas, un poco de que duren unas cuantas semanas, meses, es cuando entra el capital de verdad, toma posiciones, los famosos insiders o los famosos fondos que entran a medio y largo plazo, ¿no? Porque, a ver, a ti que te gusta mucho ir a ver a nuestro amigo Warren Buffett, ¿no? Sí, totalmente. Tenía mucha liquidez, ¿no? De momento no ha dicho nada, de momento no ha dicho que le haya puesto a trabajar. Todavía no ha escrito su Buy America IAM del 2008, ¿eh? Exacto, y a mí que me enseñó de fundamentales, una persona que en paz descanse, que seguía la misma filosofía de Warren Buffett, pero en esa época, como aquel que dice aquí en España, ni lo conocía, siempre lo decía, dices que hay que ser tranquilo, o sea, sin nada mejor que un mercado bajista para ir comprando tranquilamente, claro. ¿vale?
Pero claro, es filosofía de largo plazo. Y este hombre, Warren Buffett, que tiene ¿cuántos años ya? ¿90 o cerca? 88 debe andar ahora, ¿no? Si no me equivoco. Ahora te Y, lo te miro. y está con cash esperando para entrar. Imagínate la gente de nuestra edad o nuestros hijos. Si es que no hay que tener prisas a veces para... Por lo tanto, para mí, si realmente vienen estas correcciones o así, pues se pondrá mucho más interesante la entrada. Y lo que también es cierto es que filtrará, porque llevamos 11 años de subida y era todo muy fácil y muy bonito. Entonces, es un filtrado que yo lo veo muy bueno para el mercado. 89 años tiene Warren. No, mira. Para terminar, ¿a qué se parece más esto? Si es que se parece a algo. Yo creo que no se parece a ninguna, ¿vale? Y es que ninguna de nunca, ¿vale? Yo he vivido varias. Yo me acuerdo llegar, yo vengo desde el 95 en bolsa. Llegar en el 97 con los tigres asiáticos, con la bolsa bajando un 15%, que era lo máximo permitido en esa fecha, que no te dejaban bajar más, ¿vale? Y a mediodía girarse el mercado porque el S&P se giró. Haber vivido las burbujas del .com, como bien comentabas, pero eso era un sector específico, ¿vale? En el 2008 fue el sector financiero, ¿vale? Y empezó en Estados Unidos y arrastró a todo el mundo, ¿vale? O sea, yo recuerdo que en septiembre del 2007 un buen amigo gestor en ese momento de un fondo de pensiones grande americano se vino a Barcelona y me contaba que el sistema financiero americano había quebrado, que estaban todos enganchados y que no sabían cómo sacarlo. Y al final acabó como acabó y estuvimos los años que estuvimos, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación es diferente porque incluso si queremos comparar con el famoso, ahora que nos están diciendo que la economía va a caer como en el 29 o así, es completamente diferente porque es que está... Tú te pones a navegar por internet y es que está todo el mundo parado, pero no es mundo. O sea, la guerra mundial antes era una guerra de Europa, no, es que ahora Sudáfrica está parada, Australia está parada, Asia está parado, o se ha parado y vuelve a arrancar, o sea, toda América están parando, casi toda, entonces... Es una situación que yo creo que no se ha vivido nunca, porque esto sí que es realmente, cuando usamos la palabra mundial, a veces no la usamos, o sea, la usamos, pero no es específicamente, y en este caso es realmente todo el mundo que ha hecho un parón, ¿no? Sí. De semanas, meses, pero además que la parte positiva es que ante una guerra destruyes fábricas, ¿vale? Y hay que volverlas a abrir y aquí a construir, perdón. Y en este caso sería abrirlas. La parte negativa es que como no sabemos cómo hay que intentar abrir, ni cómo, pues lo que comentábamos antes, cómo podremos volver a interactuar y todo, pues esa es la parte negativa, ¿no? Bueno. La parte positiva del petróleo a estos precios es que como mínimo nos ayudará como creo que estará unos cuantos meses barato, no digo regalado, pero sí barato, ¿vale? Como mínimo nos ayudará ante una posible salida de la crisis. Mejor tener el petróleo barato que no caro. Está claro, y sobre todo para países como el nuestro que necesitan importar. Exacto. La última, Luis. ¿Cómo se vive en una mesa de derivados una situación como la que hemos vivido este lunes con el petróleo? O sea, la gente se queda mirando la pantalla patidifusa sin tener capacidad de reacción, grita, se va a su casa deprimida. ¿Qué pasa ahí? Normalmente yo te contaré la que viví en el 2009, ¿vale? Que también hay que recordar que hubo momentos cuando las caídas más fuertes de pánico, que no había dinero, no había posiciones de dinero en los futuros del IBEX o en los futuros del Eurostoxx, cosa que imagino que debió pasar un estilo en los futuros del petróleo. Entonces ahí tienes un poco de todo, o sea, por un lado vuelven a sonar los teléfonos como una locura, déjate estar porque al final el institucional acaba llamando a ver qué pasa, ¿vale? Nadie sabe qué está pasando y normalmente son muchos gritos y estar sobre todo muy atento si estás operando, porque estás entrando órdenes muy rápidas, ¿vale? Normalmente tienes al gestor histérico chillándote o al cliente y tú ejecutando la orden que te diga, comprar o vender, hasta que al final a veces te dice compra y venta y te lo quedas mirando porque no sabe ni él, ¿no? Esas situaciones es lo que a veces acostumbran a pasar.
o al teléfono, te quedas mirando el teléfono y dices, respira, cuenta 3 y dime qué quieres, que compre o que venda, ¿no? Eso cuando normalmente estás en una mesa. Y esa es la ventaja un poco a veces de estar en una mesa, porque la otra persona igual como que estás operando, no tiene, o sea, eres consciente de que le están metiendo, pero no eres consciente de si como no estás gestionando tú, no eres consciente si estás ganando o perdiendo, ¿no? Por lo tanto es cuando le puedes frenar. El peor caso es cuando es un minorista o que está trabajando él solo la orden, ¿no? Que entonces es cuando pues la Internet tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, la desventaja de Internet es que estás solo, estás siempre solo ahí ante el peligro. Antes al menos tenías que llamar para pasar la orden y te podían frenar un poco o calmarte, ¿no? Ya, claro, porque dices ahí ahora, el gestor del fondo que te pide, o el gestor de la SICAP o lo que sea, que te pide que compras o vendas, te llama, te lo dice, y entonces tú tienes ahí esa conversación con él, ¿no? Exacto, yo empecé durante 6 o 16 años broker, ¿vale? Y te llamaba el gestor, o te llamaba el cliente VIP, ¿vale? O al principio te daban clientes normales, ¿no? Antes de que empezara todo el tema Internet. Entonces tenías una conversación, o lo podías frenar, o lo podías decir que ibas con el pie girado, o lo podías decir, oye, mira, yo veo que parece que se ha calmado la presión o lo que sea, ¿vale? Si lo haces online es mucho más mucho más solitario, ¿no? Claro. Entonces aquí o tienes el programa cuantitativo que trabaje ya por ti solo, o si no, tienes problemas. Pues sí, así que mucho cuidadín. Yo creo que este es un mensaje importante, que mucha gente de pronto ve las caídas ahí tan verticales de todo y dice, voy a entrar, yo voy a comprar ahora abajo, voy a ser el más listo, y eso es muy complicado. Hay mucha gente en mercado y puede salir trasquilado. Mira por lana y sí, y da igual que sea petróleo o una acción o lo que sea. O sea, a mí la experiencia me ha enseñado que hay muy buenos traders, pero muy pocos. Eso es. Porque yo como broker he visto muy buenos y siguen operando y llevan años, pero de esos hay muy pocos. Algunos que van sobreviviendo y muchos que acaban fundiéndose las cuentas. Bueno, pues de eso habrá mucho más después de estos movimientos que pero estos son, como nosotros en el parquet, cuando estábamos en el parquet, porque ahora ya no va nadie, pero en el parquet nosotros cuando estas crisis y así o tal, siempre lo llamábamos tú tienes que pagar un máster, ¿vale? El máster depende, da igual la cantidad de dinero que vayas a perder, pero tienes que pagarlo para saber lo difícil que es ganar dinero aquí. Claro. Y cada uno pierde en proporción del dinero que tiene. Claro. Pero el daño te lo hace. Muy bien, Luis, pues yo me quedaría aquí charlando contigo un par de horas más, pero en aras de seguir con el programa la vamos a parar, de terminar también el vídeo, la gente que lo está viendo en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis.